nombre es Leonel Dubón, director ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez, una organización de derechos humanos, específicamente de derechos de la niñez. El día de hoy vamos a abordar un tema importante, que es el tema medular de la organización a la cual trabajo, que es el tema de los derechos humanos, y quizás un poco más a profundidad sobre los derechos humanos de la niñez. Hablar de derechos humanos es sumamente complejo. No es el concepto de complejo porque ejercer los derechos humanos sea complejo, sino que hablar de derechos humanos tiene que ver con varias realidades que han tenido que desarrollarse en la dinámica de nuestros países. Primero hay que reconocer que a nivel mundial el tema de derechos humanos es un tema que se ha venido abordando con mucha más profundidad en el último siglo. Por ejemplo, a principios del siglo anterior, todavía hay que reconocer que en Francia existían niños que eran explotados laboralmente y que en ese periodo de siglo tuvo que buscarse mecanismos de cómo proteger a la niñez. Por eso fue que en el año de 1979 el conjunto de Naciones Unidas empezó a buscar una forma de generar los mecanismos de protección para los niños, las niñas y los adolescentes. En ese momento no existía una convención por los derechos del niño, sino que fue hasta en el 79 que el conjunto de Naciones Unidas le encomienda a un grupo de países desarrollar un mecanismo que pudiera garantizar la protección y sobre todo garantizar los derechos humanos de los niños y las niñas. Y estos países se llevaron 10 años en poder diseñar este instrumento que en el año 89 se aprueba, que es la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, también hay que reconocer que si a muchos países o a algunos países les llevó 10 años generar este instrumento, fue precisamente porque existían grandes vacíos. Primero, porque históricamente, desde principios de la humanidad, los niños y las niñas siempre fueron vistos como objetos y no como sujetos de derechos. Esto quiere decir que nosotros, desde nuestra posición de adultos, siempre decidimos qué hacer y qué no hacer con los niños. Qué carreras podían estudiar y decidir mucho de sus vidas. Entonces el instrumento que se genera entre el 79 y el 89, que es la Convención de los Derechos del Niño, lo que viene es hacer una organización de aquellos derechos generales, pero también de algunos derechos fundamentales para garantizar el pleno goce y disfrute de esos derechos humanos. Guatemala es uno de los primeros países, por ejemplo, que adopta la convención y la ratifica. Sin embargo, también Guatemala tuvo serios problemas desde la aprobación de la convención, que se tardó poco tiempo porque la ratifica en el 90, en muy poco tiempo, fue el 6º país en ratificarla. Sin embargo, se tardó hasta el 2003 en poder armonizar ese instrumento internacional con los instrumentos nacionales. Y del 2003 para acá, Guatemala también ha tenido serios problemas en poder garantizar esos derechos. ¿Cómo lo vemos nosotros desde la misma experiencia de trabajo desde los años 90 para acá, que es donde en lo personal empiezo a trabajar con el enfoque de derechos humanos? Primero hay que reconocer que muchos de los que hoy estamos dirigiendo instituciones o que reconocemos esos derechos, también fuimos educados y formados bajo una doctrina totalmente diferente. O sea, nosotros fuimos formados bajo una doctrina de la corriente irregular, que como mencionaba anteriormente, veía a los niños y a las niñas como objetos y no como sujetos de derechos. Por ejemplo, en el tiempo en el que yo me desarrollé, cuando me tocó que decidir una carrera a nivel medio, no tuve la posibilidad de tomar esa decisión y poder decidir, bueno, yo quiero estudiar ciencias agrícolas. No, la decisión de ser maestro, aunque no me arrepiento de mi carrera, fue una decisión que tomaron mis padres y no fue una decisión que fue consultada, y en ningún momento yo fui tomado en cuenta para esa decisión, a pesar de que ya estaba en la edad de la adolescencia, con 13 años de edad. Entonces, este modelo es el modelo que ha costado romper y está costando romper hasta la actualidad, porque los adultos estamos acostumbrados a tener una mirada sobre la niñez más caritativa, más que los niños, más sobre los niños como que no tuvieran la capacidad de poder tomar algunas decisiones. Claro,
esas decisiones tienen que ser acompañadas y tienen que ser apoyadas por nosotros los adultos, pero no tenemos que sustituir esas decisiones nosotros los adultos por los niños y las niñas. Y entonces ya con la aprobación de la Convención y la aprobación de la Ley de Protección Integral en el caso de nuestro país, ya se tienen instrumentos de avanzada. Entonces, ¿cuál ha sido los grandes retos hasta la actualidad? Es precisamente el poder implementar todo ese conjunto de derechos que ya la Convención de Derechos del Niño y algunas normativas internas de cada uno de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, han venido aprobando gradualmente desde 1990 para acá. Hay instrumentos fundamentales que tienen que ver con la Convención de los Derechos del Niño que se han venido desarrollando gradualmente posteriormente, precisamente porque nos dimos cuenta o se dieron cuenta quienes son expertos en el tema de niñez o los especialistas en que era necesario amalgamar ciertos puntos en cuanto a evidenciar que no se estaba cumpliendo en su totalidad con la Convención. Es por ello que nace la observación número 14 de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver en cómo hacer la determinación del interés superior del niño. Esta está dividida en dos secciones. La primera es la evaluación que se hace, y esa evaluación tiene que hacerse un análisis detallado, acompañado de los profesionales adecuados de cuáles son los elementos para hacer una verdadera evaluación de aquello que está afectando al niño o a la niña cuando entra a un proceso de protección especial o cuando sus derechos están siendo vulnerados. Y el segundo paso o el segundo componente, ya la determinación. Ya con todos estos elementos tomados en cuenta, se pasa a la determinación. Pero esa determinación no va sola, va acompañada de otro proceso que tiene que ver con dos derechos fundamentales de la niñez. El primero de ellos es el derecho que tienen los niños a ser escuchados, pero también es un derecho que no va solo, es un derecho que va acompañado con el derecho que también tienen los niños a que su opinión sea tomada en cuenta. Como nos podemos dar cuenta, todos estos elementos son fundamentales en todas las decisiones que tomemos alrededor de los niños y las niñas. De ahí vienen otra serie de derechos que se denominan como derechos fundamentales, como el derecho a la salud, que desafortunadamente muchas veces los niños no gozan de ese derecho, como el derecho a la educación, como el derecho a la recreación. Y lo que sucede es que muchas veces se habla de los derechos y se asume que con el hecho de tener escuelas ya estamos cubriendo ese derecho, pero los niños también tienen derecho a una educación de calidad, tienen derecho a una salud de calidad y tienen derecho a ejercer y a la exigibilidad de ese derecho, y los estados a la obligación de garantizar y cumplir con esos derechos. Otro elemento fundamental es que aunque estos derechos sean llamados derechos fundamentales, cuando hablamos de derechos de la niñez, los derechos de la niñez no tienen jerarquía y no tienen orden de importancia. No podemos hablar de que un derecho es más importante que otro derecho. Todos los derechos de los niños y las niñas son derechos articulados, son derechos que se complementan unos con otros, y la obligación de los estados y de la sociedad en general es de garantizar todos los derechos en su conjunto y no de manera aislada. Ahora, creemos nosotros que el reto de esa transformación que tenemos que hacer del enfoque de derechos humanos, que es toda una corriente en nuestra sociedad, es una tarea muy compleja y muy profunda. Primero, porque como mencionaba con anterioridad, tenemos que romper nosotros mismos como adultos con esos patrones de crianza con que fuimos educados, pero también romper con otros patrones que no contribuyen al goce de los derechos, sino por el contrario, contribuyen al deterioro de los derechos, como son los patrones patriarcales y machistas, por ejemplo, que lo que vienen es a dañar mucho los derechos. Y regularmente estos patrones se sostienen en una sociedad porque hay personas que les interesa mantener este tipo de patrones. ¿Por qué existen personas que les interesa que los niños no conozcan o las niñas no conozcan sus derechos? Es porque es más fácilmente cuando un niño o una niña no conocen sus derechos, poder violentar esos derechos humanos y seguir ejerciendo esas relaciones de poder que lo que hacen es mantener sumisos a los niños y a las niñas y no darles esas oportunidades de desarrollo que pueden permitir no solo un desarrollo integral, sino que una vida
en pleno goce de los derechos humanos. Evidentemente nosotros en la cotidianidad sí hemos encontrado mucha resistencia y quizás en muchos de los casos no haya mala intención en cuanto a esas resistencias. En algunos casos hemos encontrado miedos de parte de los adultos o de parte de los formadores hacia los niños, de los mismos padres de familia, de maestros o de líderes religiosos. Primero, miedo a que los niños puedan tener cierto nivel de participación y de opinión y que no haya respeto hacia los adultos. Y nosotros hemos invitado a romper con esos esquemas porque, por el contrario, hemos visto que cuando un niño o una niña tiene más niveles de empoderamiento, aporta mucho más en los procesos de formación. También hemos encontrado otros sectores donde hay oposición a hablar de los derechos de los niños, pero ahí lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces hay personas que no quieren hablar de derechos porque les interesa que los niños no conozcan cuáles son sus derechos y al no conocer sus derechos tienen más facilidad para poderlos manipular. De hecho, nosotros hemos detectado que muchas veces en centros educativos o en centros religiosos donde hay resistencia a hablar de derechos, encontramos muchas más violaciones a derechos humanos, desde violaciones como abuso y violencia física y psicológica, hasta los mismos casos que mantenemos denunciando, donde maestros se convierten en violadores sexuales de los niños, que no es un tema generalizado ni queremos culpar a todos los maestros, pero creemos que mientras los niños y las niñas, sobre todo, conozcan más su cuerpo, tengan acceso a este tipo de educación, existe la posibilidad de que ellas se puedan proteger y de que ellos se puedan proteger no solo de algún maestro que pudiera atacarlos, sino que también de otros actores en el ámbito familiar o en el ámbito social que pudiera, a través del desconocimiento, manipular información y aprovecharse de los niños y las niñas. Hemos encontrado también espacios saludables de maestros muy propositivos, donde inclusive ellos interactúan de una manera distinta con los niños y las niñas, se percatan que realmente hablar de manera horizontal con los niños y las niñas sobre sus derechos trae más beneficios y ayuda más a los procesos educativos. Hemos encontrado también que romper con los esquemas tradicionales de la educación conductista, donde el niño repite y memoriza, y trabajar más en la práctica y en el ejercicio de los derechos puede traer muchos mejores resultados. Al final hay que recordar que los derechos humanos no son una receta o un menú de cocina que se deba llevar al pie de la letra. Simplemente los derechos tienen que ver con la vida diaria de los niños y las niñas, y en el ejercicio y el desarrollo de la vida es donde se pueden identificar formas de ejercer los derechos y cómo los niños los pueden ir poniendo en práctica con el acompañamiento de los adultos. Hay que entender también que los niños están en un proceso de madurez y pueden existir momentos en que no se dé una adecuada interpretación de estos derechos. Y ahí el acompañamiento de nosotros los adultos, porque también los derechos van acompañados de obligaciones que los niños también tienen que cumplir, porque al final vivimos en una sociedad que tiene normas y todas y todos tenemos que entrar dentro de esa dinámica de cumplimiento de las normas sociales. Siempre en este contexto nosotros siempre invitamos a los maestros que hablar de derechos es ganancia. Hablar de derechos con los niños es mejorar los procesos educativos y mejorar los procesos de aprendizaje. Hemos tenido experiencias enriquecedoras donde los niños y las niñas también nos han enseñado mucho. Hemos aprendido mucho de ellos y las dinámicas y las relaciones cambian totalmente. Tenemos que salir de ese esquema tradicional de verticalidad donde el maestro está aquí arriba y el niño está hasta abajo. Tenemos que atrevernos a sentarnos en una banqueta, a sentarnos en la misma banca de los niños y hablar entre iguales. En la medida que nosotros logramos reducir la brecha generacional y tratamos de hablar en el mismo idioma con los niños y las niñas, tenemos más posibilidades, no solo de entender a la niñez, sino también de que los niños y las niñas nos comprendan a nosotros los adultos.